María Purísima, ¿qué tal amigos? Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar un nuevo encuentro de esta pequeña propuesta llamada Diplomado Volver a la Tradición, en la cual estamos compartiendo distintos materiales, particularmente bibliográficos. En el día de hoy vamos a continuar con este libro que se llama 100 años de modernismo, el cual en una manera de resumir mucho contenido muy valioso que tiene ahí, escrito por el padre Dominique Cornot, es un sacerdote de la Fraternidad San Pío X. Este libro no es tan grande, es un libro ameno de poder leer, tiene mucho material para compartir y tratar de conocer y profundizar cuestiones relevantes que hacen a la modernización, a este término que hoy vamos a tratar de definirlo de alguna manera para poder entender qué se habla o qué se dice o qué se entiende cuando hablamos de modernismo y particularmente cuando hablamos de modernismo en la iglesia, ¿sí? Modernismo que muchas veces también es relacionado al progresismo, ¿sí? Aquel modernista o progresista son términos que vamos a tratar de definir hoy y lo vamos a hacer como hacemos siempre, con un inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole a la Madre de Dios, ella que es trono de sabiduría y causa de nuestra alegría, pueda acompañarnos en este momento de compartir estos textos. Esta pequeña formación no es nada más que eh, dar un tiempo para pensar, para reflexionar sobre los momentos difíciles que vive nuestra Iglesia Católica en estos tiempos y obviamente entender desde dónde vinieron todas estas corrientes que modificaron tantas cuestiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, tienen el material que les envié por el grupo de WhatsApp, si no, se lo puedo enviar nuevamente a aquel que no lo haya recibido y con gusto es una breve reseña de los capítulos que hablan sobre el protestantismo, sobre el modernismo desde el protestantismo, ¿sí? O sea, cómo tiene origen esta corriente modernizante, esta corriente progresista, ¿sí? Que tiene, no vamos a llevarnos en una escala de tiempo, no es algo de estos años, no es algo tampoco de hace 30 o 40 o 50 años, no es algo propio de la época del Concilio Vaticano II, en el cual se modernizaron muchos elementos y símbolos propios de la liturgia católica. Esto viene de mucho más atrás, ¿sí? De mucho más atrás, vamos a ir más atrás que el comienzo del siglo XX, o sea, cuando ya dos papas importantes, santos ellos, el Papa Pío XII, Pío IX, San Pío X también, dedicaron encíclicas y documentos para condenar esto que haya aparecido en la humanidad. Y nos vamos a situar quizás en aquel padre de la herejía, como el padre, el Papa San Pío X denominó en su encíclica Pascendi Domini Gregis del año 1907, el cual tendremos un capítulo en particular en los próximos encuentros para estudiar esto y tratar de entender. Es importante para todo católico bien habido que pueda leer las encíclicas de los papas, porque justamente eso se trata, el magisterio, la enseñanza, la docencia que corresponde a aquellos que dirigen o que tienen ese misterio, ese oficio, esa vocación de dirigir al pueblo de Dios, como es un santo pontífice, ¿sí? Entonces, es importante leer, estudiar cada vez que un santo padre expone o hace pública un documento, habla de su manera de enseñar y su docencia, ¿sí? Con lo cual, en el año 1907
San Pío X dedicó una encíclica importantísima que la analizaremos en otros próximos sábados, ¿sí? Y él ahí denominaba el modernismo en la síntesis de todas las herejías, la síntesis como aquel resumen particular de todas las herejías que había habido hasta el momento, ¿sí? Entendiendo porque cuando hablamos de hereje o herejía, ¿de qué se trata? Referimos a la negación o desviación de dogmas fundamentales de la religión, ¿sí? O sea, desviarse por otro camino o negar directamente de frente algún dogma propio de la fe, ¿sí? Por ejemplo, en el cristianismo, como ocurrió, negar que Cristo era hijo de Dios, la persona divina, ¿sí? Negar que la Virgen no era inmaculada, negar la fiesta que celebramos el día de ayer, la asunción en cuerpo y alma de Nuestra Señora a los cielos. Entonces una herejía va a ser eso, una negación o desviación de dogmas fundamentales, ¿sí? El mayor hereje, dice el Papa San Pío X, es Lutero. Y Lutero era un sacerdote, fraile, agustino, católico, de Alemania, el cual apostató de su fe. Apostatar significa negar o bajarse o no seguir nunca más la fe y la doctrina católica, ¿sí? Rompe con la iglesia y forma una nueva religión justamente con estos términos de protestar, protestantismo se la conoció, ¿sí? Y pensaba que fundamentalmente el pecado original había dañado tanto al ser humano que lo dejó totalmente corrompido. El pecado original había dañado al ser humano y lo dejó todo corrupto, ¿sí? Por lo que único que podría salvarlo es la fe, y solo la fe, únicamente la fe, ¿sí? La inteligencia totalmente corrompida, según Lutero, ¿sí? Partía también de un negar o un odiar, a llegar a decir esto, que odiaba los conceptos y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? En la cual este santo doctor había demostrado, ¿sí? Por sus estudios, que no había contradicción entre la fe y la razón, estaban totalmente unidas y eran necesariamente una solidaria a la otra, ¿sí? Dios mismo es el autor de la razón, decía el Aquinate, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? En un nivel natural la razón y en un nivel sobrenatural la fe, pero ninguna de las dos estaba separada o disociada, ¿sí? Lutero llegaba a decir que la inteligencia, fruto de la razón, era la prostituta del diablo, ¿sí? Y con esto ya marcaba directamente su apostasía, marcaba directamente que no deseaba con su nueva doctrina o con sus nuevos pensamientos y filosofías seguir la doctrina católica, ¿sí? La inteligencia, la razón sirve solamente y únicamente para lo humano, para lo cotidiano, como el comprar, el vender, nunca iba a pensar las cuestiones de la fe, ¿sí? Y hay un escritor, Chesterton, lo sitúa también estudiando a Lutero, como un católico cuando entra a la iglesia no se quita la cabeza, y entendiendo por la cabeza como que uno entra a la iglesia y no se quita la razón, ¿sí? Se quita solamente el sombrero en el caso de su vestimenta y nada más, pero la razón no se quita cuando uno está dentro de la iglesia o cuando comulga con los bienes y las doctrinas propias de la fe, ¿sí? No está separada una cosa de la otra, la fe y la razón totalmente juntas. Entonces vamos a intentar definir qué es el modernismo desde el punto de vista de que estos primeros errores protestantes que indudablemente implicaron cambios hacia nuestra Iglesia Católica. El modernismo ha sido definido como la mayor de las herejías, como la síntesis, decía San Pío X, de todas ellas, de todas las herejías anteriores existentes en la humanidad. Plantea que la Iglesia debe acomodarse a los signos de los tiempos, ¿sí? Esta nueva modernización pasaba por dejar lo antiguo, dejar lo tradicional, dejar aquello que era
medieval a modernizarlo a las nuevas realidades y momentos y tiempos actuales, ¿sí? Modernizar, modernismo, progresar, progresismo, no debe iluminar el mundo, sino, como decía Cristo nuestro Señor, la luz y la sal de la tierra, sino el modernismo propone caminar acompañando al mundo, ¿sí? No para santificarlo, sino sobre todo ser un adorno más, no para quedar mal con el mundo, ni mucho menos con sus gobernantes, ni mucho menos con sus actualidades políticas y económicas y demás, o de salud, como vivimos hace unos años atrás, sino más bien acompañar a los sucesos propios del mundo, ¿sí? Y esto va directamente con el mandato de nuestro Señor a bautizar, a misionar, a hacer luz de la tierra, ¿sí? Sal. El modernista va de una manera modernista o progresista, algo similar, aquellos que plantean que no hay que decir al mundo lo que Cristo enseñó. El mundo no está preparado para eso. No vamos a hablar en ambientes propios de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros trabajos, de nuestros lugares donde frecuentamos, no vamos a meter a Cristo en el medio para no quedar mal con el resto de las personas, ¿sí? Y justamente esto es propio del modernismo. El mundo no está preparado para eso. ¿Qué va a entender si yo le hablo de Cristo, de Dios, de la iglesia, de los sacramentos, a este grupo de personas que, con los cuales comparto laboralmente o participo de alguna reunión? Es más bien quedarse callado, ¿sí? La iglesia se va de la gente, se empieza a dar cuenta de que la iglesia católica de a poquito va tomando vergüenza de decir que es seguidor de Cristo, que va a misa, que practica los sacramentos, que vive una moral más o menos en las líneas propias de la fe y la tradición católica, ¿sí? Entonces, muchos de estos malos ejemplos hacen que nuestros propios fieles dejen las iglesias, se vacíen, ¿sí? ¿Y dónde van a ir esta gente? Van a ir definitivamente a las corrientes alternativas, como son las particulares en estos tiempos, los protestantes. Y protestantes llamamos por su nombre a los herejes, aquellos que se separaron, apostataron o están lejos y decidieron por cuenta propia seguir a otros, ¿sí? Toda secta, toda religión falsa fue creada por algún hombre que no le convino o no estuvo a gusto en la Iglesia Católica y decidió salirse de ella y formar por su cuenta algo nuevo, algo particular a su gusto y placer. Entonces la gente, los fieles, los católicos van dejando la iglesia católica y se van a estas corrientes, a los evangélicos, a los mormones, a los testigos de Jehová y demás. Son todas propias formas derivadas del protestantismo, derivadas del mayor protestante, el mayor hereje, Lutero, y que hace cuenta de que cada uno pueda seguir por su camino con una nueva manera, ¿sí? En este link que dejé acá, comparto para poder ver cuáles son las distintas acepciones propias del protestantismo y que llegaron hasta nuestro día, ¿sí? Calvinistas, luteranos, bautistas, pentecostales, más en nuestras regiones, testigos de Jehová, evangélicos, mormones, los ejércitos de salvación de los santos de los últimos días y todas estas cuestiones son propias del protestantismo, son ramas surgidas y entre ellos mismos también, no respetando ni siquiera al mayor hereje, a Lutero, entre ellos mismos también se dividieron y ocasionaron la creación de todas estas ramas que hoy vemos y que están en medio nuestro, ¿sí? El laico común dice estar a favor o en contra del modernismo, ¿sí? El laico común, el fiel, ¿sí? ¿Qué de malo tiene modernizarse? ¿Qué de malo tiene que la iglesia se actualice, que la iglesia y la doctrina se modernice a los tiempos modernos y actuales, ¿sí? ¿Qué mal estaría? ¿Qué de malo tendría eso? ¿Sí? Si el modernismo es justamente una comodidad, un confort, un desarrollo, una mejor calidad de vida para el hombre, así también en la fe, las cuestiones propias de la creencia, ¿por qué no modernizarse? ¿Sí? El modernismo, esta corriente modernista,
que también influyó en otras ciencias como son el arte, la música, la literatura, propias de los momentos y los tiempos históricos del desarrollo de la humanidad, ¿sí? Entonces tomemos un origen histórico y particularmente entendiendo como a Lutero, el mayor hereje propiamente dicho por San Pío X, que devino en toda esta suerte de modernizaciones que hoy vivimos, ¿sí? El término proviene del siglo XIX, posterior a la Revolución Francesa. Sería algo, el modernismo, algo antipopular que está en contra del pueblo, que esta Revolución Francesa también tuvo su origen impío, ¿sí? Fue contra Dios definitivamente la Revolución Francesa como aquella que sacó a Dios de en medio, ¿sí? Lutero que intentaba o que quiso hacer es sacar a la iglesia de en medio, la Revolución Protestante. La Revolución Francesa, sacar a Dios del medio. La Revolución Comunista en 1917, el cual Nuestra Señora en Fátima también predijo de todos los males del comunismo, era sacar directamente al hombre, ¿sí? Sacar a Dios, sacar a la iglesia y sacar al hombre, ¿sí? Y en el último embate actual, sacar a lo que queda del hombre, la familia, con lo cual el feminismo, las nuevas corrientes propias de estos años, de este tiempo actual, eh, devienen o tienen su origen en estas tres grandes revoluciones, ¿sí? Sacar a la iglesia del medio, me formo mi propia iglesia con Lutero y compañía, con Calvino, con el rey Enrique VIII, los anglicanos y demás, no estoy a gusto o no estoy o no hacen lo que yo quiero, entonces me salgo a la vereda del frente y formo mi propia iglesia. En la Revolución Francesa saco a Dios, todo lo que es referido a Dios, sean los templos, las tradiciones y demás, lo rompo, lo destruyo, para llegar a 1917 con la Revolución del Comunismo, sacar definitivamente Dios ha muerto, como decía Nietzsche, ¿no? O sea, sacar a la iglesia, sacar a Dios, sacar al hombre y sacar por último la familia, y que, digamos, en ese estado estamos, ¿sí? Hay dos posturas que hace la revolución liberal y anticristiana. ¿Qué hacemos con esto, sí? Ante esta avanzada, algunos tomaron un camino y otros por otro lado, ¿sí? Una parte de la iglesia dijo que había que aprovechar esta corriente modernista, había que aprovechar este ímpetu de actualizar la liturgia, actualizar la manera en que se vivía dentro de la iglesia, actualizar como estos últimos años el gobierno de la iglesia, que quede todo al buen discernimiento de las iglesias locales o las conferencias episcopales o las parroquias locales, y que al final de cuentas el cura o la autoridad local como un obispo defina qué está bien y qué está mal, algo así como una democratización, salirse de la verticalidad y que cada cual en su lugar y cultura decida qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Entonces la iglesia misma tomó ese camino también, ¿sí? De seguir esta corriente modernista, modernizadora, ¿sí? A su vez, como decíamos, la iglesia debe modernizarse, no debemos oponernos, porque la iglesia vaya acoplándose a los tiempos modernos, ¿sí? Y esto lo vimos en nuestros diálogos común y corriente, ¿sí? Nos cuesta como católicos formados y en formación decir o hablar de Cristo, decir y dar testimonio de nuestra fe, de nuestra manera de llevar la familia, de nuestra manera de trabajar honradamente, de nuestra moral, por no quedar mal, por qué dirán los demás o qué dirá el mundo, callamos y nos guardamos y nos avergüenza, ¿sí? En ese estado estamos. La energía propia del modernismo también llegó hacia nosotros y nos embate también. Dos santos papas, como decía, Pío IX y Pío X, dedicaron estrechas encíclicas que la vamos a ver en el próximo encuentro. Durante el siglo XX aparece el progresismo, así como el mundo se moderniza la técnica, también la iglesia debe modernizarse. Con la revolución de las máquinas, con la aparición de la imprenta, con la aparición dejando
la técnica, la aparición de la tecnología, ¿por qué no también modernizar todo lo referente a la fe? Las herejías planteaban lo siguiente: pararse en la vereda del frente y empezar a tirar piedras a la Iglesia Católica. El arrianismo, Jesucristo no es verdadero Dios, no es la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El protestante con Lutero no creo más en el sacrificio de la misa, ¿sí? Lutero no cree más en el sacramento de la confesión. Entonces decido, me voy a la vereda del frente y me creo yo mi propia iglesia, con mis propias autoridades, con mis propias doctrinas, con mis propias tradiciones. Apóstata de la fe, o sea, apostatar, dejar, bajarse, pasarse a la vereda del frente y cambiar de fe, eso es un apóstata. El modernismo progresismo plantea el modernismo actual, no irse de la, como hizo Lutero justamente, sino tratar cambiar desde adentro, ¿sí? Cambiar desde adentro. Y no, yo no me voy a ir a las iglesias mormonas o de los evangélicos o de los pentecostales y aquellos que proliferan por nuestros barrios, por nuestras ciudades, y porque me da un poco de vergüenza, más bien me quedo en la mía y trato de modernizar desde adentro, de pedirle innovaciones al cura párroco, de pedirle al párroco que agregue, haga cambios, que anime, como se dice actualmente, que anime la liturgia de otra manera, que diga mejores sermones, que exponga o comente situaciones propias de la actualidad, ¿por qué no?, de la política. Y la figura del sacerdote también ha sido impactada por toda esta corriente modernizante, ¿sí? Entonces la Sagrada Tradición dice, no vamos creando una verdad, vamos transmitiendo lo de siempre. Como decíamos en el título de este diplomado, de este pequeño curso que tiene como elemento conocer lo que es propio de la tradición para hacernos fuertes en la fe, obedeciendo aquel consejo de Pablo, ¿sí? No olvidéis de aquello que está escrito y que fue transmitido de forma oral y que hace al propio objeto de la fe, ¿sí? La tradición. Siempre idem, siempre la misma, siempre repitiéndose, siempre valorándose a lo largo de 2000 años, no a lo largo de 30, 50, 60, 120 años, 400 años que tienen estas religiones protestantes, ¿sí? Sino a lo largo de 2000 años, ¿sí? La Iglesia Católica transmitiendo su fe y su tradición desde los apóstoles que escucharon de viva voz y vieron a nuestro Señor corporalmente, hacia los primeros discípulos, a los santos padres de la Iglesia, y la tradición fue motivo de seguir en pie todo aquello aprendido, todo aquello visto, ¿sí? Todo aquello que se transmitía oralmente. Tocamos el tema de la moral también porque el dogma fue cambiándose, se fue modernizando. En la moral también esto se creía antes y ahora se podría creer otra cosa. Empieza a aparecer lo ambiguo, las medias tintas, lo no tan rígido, ¿sí? Seamos un poquito más modernos, más flexibles, más abiertos, más a menos a recibir a todos, eh, porque todos tienen derecho de no tratarnos mal, ni de quedar mal, ni de decir, bueno, este pecado no es tan grave, aquel pecado, aquella falta tampoco, no te preocupes, y se va todo licuando, se va todo aguando, se va todo en un formato ambiguo, ¿sí? El sacerdote también, que digamos es una figura relevante para la cercanía nuestra en la iglesia, ahora necesita ser un poco más accesible, necesita ser más blando con las cuestiones del mundo, ¿sí? Ablandar también su deseo mantener firme en el celibato. ¿Por qué no un cura podría casarse? ¿Por qué no podría tener pareja? ¿Por qué no eh, ablandar el sacramento de la confesión, que no haya penitencia? Nuestros curas en el sacramento de la confesión ya casi no dan penitencia o no las dan, y todo está bien y más o menos y tal, y listo, para adelante.
Entonces, se va devaluando, se va modernizando, ¿sí? Quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Amoldar la moral al mundo moderno. La moral es cambiante, subjetiva, para quien pueda hacer cada quien lo que desee, ¿sí? Acá pongo la imagen del padre Julio Membiel, ¿sí? El peor error de los progresistas en su texto. Rechaza la necesidad de trabajar para la implantación de un orden social cristiano. Los progresistas vense obligados a aceptar la ciudad laicista, liberal, social o comunista de la civilización moderna, dice el padre Julio. Aquí se radica el verdadero error y desviación del progresismo cristiano en buscar la alianza de la Iglesia con el mundo moderno, ¿sí? La Iglesia debe estar asociada o buscar su conveniencia y no quedar mal parada con las cuestiones propias de este mundo. Desde su gestión y dirección propia de la jerarquía de la Iglesia a todas sus nuevas concepciones propias de la modernidad. Esto de que el hombre se pueda casar nuevamente, que el hombre pueda contraer nuevas relaciones, que haya matrimonio entre iguales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el aborto, la eutanasia, cuántas cuestiones vamos viviendo actualmente. El cambio grosero no tiene fecha, por eso propia de inicio en el Concilio Vaticano II, y mucho más atrás. Ya se venía gestando y el concepto este de prohibido, prohibir, ¿sí? También entra en la iglesia. Prohibido, prohibir. Y bueno, no está mal ablandar este, la doctrina, ¿sí? A principios del siglo XX se debatía si un laico debía ser santo o no, y esto de la santidad estaba estrictamente ligado a las vidas consagradas, a los curas, a las monjas, a los frailes, eran aquellos que podían alcanzar la santidad. No los laicos, no los fieles casados, no ningún joven, ningún médico, ningún persona común. El cura debía ser aquel que era severo, exigente, ¿sí? Entonces, en la actualidad, ¿qué buscamos? Buscamos irnos a un cura que sea menos severo, a un cura que no sea tan exigente, que sea más bien ambiguo, facilitador. Y esto mismo la jerarquía también propició de que, bueno, seamos accesibles, ¿sí? A todos sin enseñar, sin penitencia, sin dolor de los pecados, sin dolor por nuestras faltas, sin un propósito firme de cambiar, ¿sí? Ser un buen ciudadano simplemente y queda ahí nada más, ¿sí? Acá les recomiendo leer este pequeñito libro, que está ahí el link para bajarlo, se llama El alma de todo apostolado, de Dom Chutar, es un fraile de hace unos 40 años para atrás, un poquito más. Este libro puede encontrarse en este link para bajarse, es un libro cortito, ¿sí? En el cual habla de la vida interior, la oración propia de la unión con Dios, ¿sí? Y habla de que todo esto externo de nuestra vida común y cotidiana también es fruto de la vida interior que cada uno lleva, ¿sí? Entonces, hablando de nosotros mismos, fieles laicos, o hablando de un sacerdote, podemos resumir por ahí: a un sacerdote santo corresponde un pueblo piadoso, a un sacerdote piadoso corresponde un pueblo bueno, a un sacerdote bueno le corresponde un pueblo mediocre, a un sacerdote mediocre corresponde un pueblo impío, ¿sí? Es como ir, obviamente, desde la figura del sacerdote, viendo los frutos propios de su feligresía, ¿sí? Y vemos en nuestras parroquias, en nuestros templos, cada vez menos personas, y quizás cada vez menos personas con cierta respeto a la devoción, con cierto grado aparente de santidad, y que no desea y no es tampoco invitada a buscar la santidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos en nuestra vida cotidiana también llevemos a nuestra iglesia particular, a nuestras familias, a nuestros entornos propios de matrimonio, de hijos, propios de nuestra realidad cotidiana, y mirar cómo son los padres y mirar los frutos, ¿sí? Podemos tener este elemento como algo propio de un termómetro, ¿sí? Si tenemos hijos
que andan por la vida por ahí y tal. Y bueno, hay que ver de dónde surgieron o cuál fue su entorno familiar, y aquellas familias santas, devotas y demás generarán también frutos buenos, ¿sí? Frutos santos, hijos respetuosos, hijos devotos y tal, ¿no? Entonces, no es tan solo la figura del sacerdote respecto a su feligresía, sino también la figura de nuestras familias respecto a los frutos propios de nuestra familia, ¿sí? Entonces, también es importante llevar esto a la reflexión, ¿sí? Volvemos a la revelación. La revelación fue una sola, está basada en dos grandes columnas, la Sagrada Tradición y las Sagradas Escrituras, ¿sí? Respecto a la Sagrada Escritura, como dice el apóstol San Juan, y hay muchas otras cosas más escritas sobre Cristo y todo lo que hizo, que no cabría en todos los libros del mundo, dice al final del Evangelio. Con lo cual, muchas otras cosas que pasaron o que vieron los apóstoles no quedaron escritas, ¿sí? Por algún discípulo propios de ellos, sino quedaron en la transmisión oral, en el comentario que se iba pasando con devoción de uno hacia otro. Y esa es justamente la sagrada tradición, la enseñanza que Cristo no quedó escrita, sino que se fue transmitiendo por sus discípulos, por los padres de la iglesia, por los primeros cristianos y comunidades, todo lo que se creyó siempre y por todos, ¿sí? Este es un término propio de la tradición, que es la tradición, todo lo que se creyó siempre y fue creído por todos, ¿sí? Por ejemplo, la asunción de María a los cielos, si bien fue estrictamente definida como un dogma de fe, dogma que si no creo eso, apostato mi fe, dogma de fe del año 1950, en el cual el Papa saca una encíclica, obviamente certificando, definiendo como dogma de fe la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Pero la tradición fue la que sostuvo todo esto hasta el año 1950, que salió la encíclica y que surgió el dogma. En casi 20 siglos, la tradición cuenta y fue transmitida por los apóstoles en el momento que María es subida a los cielos, y por aquellos que recibieron ese comentario, esa tradición de boca en boca, ¿sí? Fue sostenida, fue creída por todos, se creyó siempre, y es una creencia entre todos. Eso es la tradición, eso es lo que, en el caso de la fiesta que celebramos ayer, María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos, ¿sí? O la dormición, como es una fiesta también llamada por la tradición y muchas veces por Oriente, ¿sí? El momento en que María duerme, en el momento en que María, como siendo inmaculada, sin mancha, sin pecado original, no podía definitivamente traspasar el momento de la muerte, sino que ella, como criatura excelsa, propia, preparada desde siempre por nuestro Dios para ser la madre del Hijo, del Verbo encarnado, debía también seguir los pasos de Cristo y estar asunta a los cielos, ¿sí? En cuerpo y alma. Esta tradición es la que compartimos el día de ayer. Volvemos a la Iglesia Católica Apostólica Romana, una santa católica y apostólica. Fuera de la Iglesia no hay salvación, y este término o esta frase queda muy mal vista actualmente. No podemos andar diciendo que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y bueno, si vos crees en las luces, en la energía, en los chakras, en el yoga, en el universo, en las piedras, Jehová, o lo que sea, y queda mal si yo como católico, como cristiano, te digo que fuera de la Iglesia Católica no te vas a salvar, que si no volvés a la Iglesia Católica y te fuiste y debes volver, que si no estás dentro de la barca de Pedro, no va a haber salvación.
O sea, no te vas a salvar por hacer yoga, no te vas a salvar por seguir a los testigos de Jehová, ni hacer misiones con ellos en cada esquina, no te vas a salvar por ir a los mormones, no te vas a salvar por ir al protestantismo, calvinismo, luteranos, pentecostales, bautistas. Ahí no hay salvación. La salvación está en la única, santa, católica y apostólica, ¿sí? Una sola iglesia fundada por nuestro Señor con la cabeza en Pedro y su sucesor, con lo cual el decir esto fuera de la iglesia no hay salvación es un término que muchas veces nos cuesta, y mucho más aún a la jerarquía de la iglesia, decir, bueno, vamos a respetar, hay ecumenismo, cada cual puede seguir su buena fe, su buen parecer y buen obrar, y se va a salvar. Bueno, dejamos de lado la misión, dejamos de lado el ir y predicar, que bautícenlos a todos y demás, como nuestro Señor nos pidió. Volvemos a la figura del sacerdote consagrado que recibe el orden sagrado, recibe los tres munus, el docensi, el de enseñar, el santificante de santificar y el regenti de regir o pastorear la grey, ¿sí? Un área, un sector del pueblo de Dios. Ya dice Timoteo en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, rechaza todas las fábulas profanas y cuentos de viejas, dice así Pablo, ¿no? Cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad. Rechaza las fábulas profanas, propias del protestantismo, propias de estas falsas religiones o falsas doctrinas, inventadas por hombres como Lutero, como Enrique VIII, como Schmidt, como tantos otros que formaron sus falsas iglesias. Deja estas fábulas profanas y cuentos de viejas, dice así Pablo, cuentos de viejas. Lo pueden buscar ahí en sus Biblias, cuentos de viejas, dice ese término, ¿sí? Como chusmeríos o cuentos o mal dichos, ¿sí? Y ejercítate en la piedad, le pide Pablo a Timoteo en su carta, ¿sí? Entonces, nosotros debemos también dejar estas fábulas de, del yoga, de las energías, del protestantismo, de las herejías de estas que estamos compartiendo, conocer más nuestro catecismo, conocer más nuestro catecismo. Y quizás lo tenemos por ahí en un libro, si no lo podemos comprar, y quizás puedan conseguir el catecismo mayor y leerlo. Como éramos niños, ¿sí? Preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué son los sacramentos? Hay que leer, hay que volver al catecismo. Y si no tenemos momentos de poder enseñar, hay maneras de poder tomar esto y leerlo, ¿sí? No dejarse extraviar, buscar un buen sacerdote, que los hay seguramente, ¿sí? Y este término vuelve a resonar, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿sí? El dogma de la iglesia, Pascendi Dominici Gregis, ¿sí? Lo vamos a ver en uno de los propios encuentros posteriores a este, como aquel magisterio, como aquella pauta docente que en este caso San Pío X nos dejó, ¿sí? Los enemigos de la iglesia no están tan solo fuera de la iglesia, sino ahora también están dentro de la iglesia, ¿sí? Los enemigos también están dentro. Ya decía San Pío X en 1907. No como Lutero, que se fue y quedó separado, sino el modernista actual permanece dentro de la iglesia y quiere cambiar o modernizar desde adentro, ¿sí? Evita por todos los medios salirse, ¿sí? Tiene características particulares, ser un hombre de doble cara, ¿sí? Ante sus superiores son dóciles, son sumisos, no hacen exposición ordenada de la doctrina, no hablan de doctrina, no enseñan el catecismo, ¿sí? ¿Y en qué iglesia o parroquia escuchamos a los sacerdotes en los sermones hablar del catecismo, o que haya catecismo para adultos, o que haya una enseñanza concreta, y muchas veces terminan en comentarios propios del vecindario o la actualidad política y tal?
que no es, que está fuera de lugar, ¿sí? Entonces, ambigüedad, un poquito de todo, un poquito de verdad, un poquito de herejía, ¿sí? Medias tintas por todos lados. Evitar quedar fuera de la condenación pública, ¿sí? Eso es otra también propio del modernismo, que me condenen o que me digan, bueno, qué rígido o qué falta de flexibilidad tenés para con aquellos que no piensan lo mismo. Pero sí conozco como católico que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, ¿cómo no me voy a ocupar de transmitir la fe como corresponde? El Papa Pío XI hizo de todo esto un breve resumen y se los leo. Para evitar los errores que son la causa primera de las miserias de nuestros tiempos, es preciso permanecer fieles, hoy más que nunca, a las doctrinas de Santo Tomás, dice el Papa. Las varias opiniones y teorías modernistas las refuta él victoriosamente, tanto en filosofía, defendiendo, como hemos visto, el valor de la fuerza de la inteligencia humana, y probando con firmísimos argumentos la existencia de Dios, como en teología, distinguiendo el orden natural del sobrenatural e ilustrando las razones de la fe en todos los dogmas. Todo habla respecto de Santo Tomás, mostrando que las cosas creídas con la fe no se apoyan sobre la opinión, sino sobre la verdad y son inmutables. La verdad es una y no cambia, no se moderniza, la verdad es inmutable. En la ciencia bíblica, dando el verdadero concepto de la divina inspiración, en la disciplina moral, social y jurídica, estableciendo los principios de la justicia legal y social, en las relaciones de la justicia misma con la caridad, en la ascética, con las reglas, en las órdenes religiosas, y contra esa emancipación de Dios hoy tan decantada, afirma el Papa Pío XI, los derechos de la verdad primera y la autoridad sobre todos que tiene el Señor, Dios Supremo. De aquí se verá por qué los modernistas, dice el Papa, no temen a ningún otro doctor de la Iglesia como a Santo Tomás de Aquino. Así pues, el mismo modo como les dijo a los egipcios cuando estaban grandemente necesitados, id a José para obtener de él la abundancia de trigo y poder alimentar a sus cuerpos, del mismo modo hoy a todos los hambrientos de verdad, a todos aquellos que buscan la verdad, no le decimos id a Tomás para que él os dé, que tiene tanta abundancia, el pasto, la doctrina, la sana doctrina y el alimento para las almas de la vida sempiterna, ¿sí? Id a Tomás, como en su momento fue id a José, el Papa Pío XI dice id a Tomás de Aquino. Analizamos brevemente y seguimos adelante con este libro que decíamos, sobre el cual estoy compartiendo estos conceptos. Están en este libro, se llama 100 años de modernismo. Los pueden ubicar en librerías de su región. No es caro, es accesible, es barato. Y tiene todo esto detallado, ¿sí? Esto más bien es un resumen, ¿sí? Avanzamos con Kant, esta figura de este filósofo, ¿sí? Propios de Lutero, que se van a ir con sus sucesores ya en el ámbito de la filosofía a seguir profundizando en estas cuestiones de la modernización, de la modernidad, ¿sí? Lutero y sus sucesores, como veremos ahora en adelante, utilizaron la nueva religión basada en el hombre, sacar a Dios y poner al hombre en el medio, sin ley, sin fe, sin razón, sin revelación por parte de Dios y mucho menos Dios en medio, ¿sí? Kant, Strauss y Schleiermacher son tres de los grandes filósofos que en este libro sostienen la modernización del protestantismo. Y vemos esto porque esto después llegó neta y claramente, directamente al núcleo del Concilio Vaticano II, cuando el Papa Pablo VI llama a aquel que había sido echado por el Papa anterior, Juan XXIII, Antonio Bunini, un prolífico protestante, el cual se acerca a las comisiones del Concilio Vaticano II y trae consigo a otros peritos propios del protestantismo al núcleo del Concilio Vaticano II y desde ahí generar todo lo que pueden ver en los videos anteriores que están en nuestro canal,
a cargo del padre Fernando Muñoz, cómo las reformas propias del Concilio Vaticano II tuvieron un origen protestante, netamente protestante, con Buñini a la cabeza y sus peritos consejeros directamente involucrados en el corazón del Concilio Vaticano II. Es por eso que estamos viendo estos orígenes, ¿sí? El concepto de pienso, luego existo, propio de Descartes, ¿sí? Parte del sujeto, ¿sí? Se vanagloria por haber llevado una revolución copérnica, ¿sí? Y habla de revolución copérnica por decir, es la inteligencia humana que puede conocer la verdad, puede conocer la realidad externa, puede conocer el elemento estable del ser, su naturaleza y su esencia, que propone netamente Aristóteles. Kant va a decir que todo esto no es posible, ¿sí? Pretende demostrar que el objeto que se amolda al pensamiento y que este pensamiento es el centro de gravedad del conocimiento, o sea, un pensamiento y no el objeto, ¿sí? Kant profesa el agnosticismo ignorantista, ignorante e inmanentista del egologista, ¿sí? Hegel es otro de ellos que encarna mejor también el espíritu modernista, entendiendo como la evolución propia de la revolución, ¿sí? Evolución propia de la revolución. Y acá a Lutero se le van de las manos todos estos filósofos. Lutero sale de la iglesia, se pone la vereda enfrente, crea una nueva iglesia y dentro mismo de él sus propios filósofos van a empezar a subdividirse y pensar distintos propios de los cambios que ellos mismos promulgaban, ¿sí? Kant, Immanuel Kant, nació en 1724, unos años antes de la Revolución Francesa, de una familia devota protestante, ¿sí? Afiliada a una secta que se conocía como pietista, en el cual la piedad era la secta pietista dentro del protestantismo, tenía como objeto que obviamente la propia piedad personal o familiar era el origen y el centro de la religiosidad propia, ¿sí? O sea, cuán grado de piedad tenía una persona o cuán grado de piedad tenía una familia, era lo básico y lo sustancial para crecer en la fe. Si una familia no era piadosa, si una familia o una persona no era o no practicaba la piedad, difícilmente podía sostenerse la fe propio de estos errores, ¿sí? La obra principal de Kant, la crítica de la razón pura, y una posterior que se llama la crítica de la razón práctica, dos grandes escritos de este filósofo, en el cual toma su concepto de nacimiento del propio de su familia, pietista, de la piedad por excelencia, devuelve a la metafísica el valor conocimiento que le quitaba la pura física newtoniana, ¿sí? He destruido, decía Kant, la razón para dar paso a la fe, y una fe asociada a la piedad, sin tener en cuenta la razón, ¿sí? Un Kant nunca se equivoca, es infalible sobre todo lugar y en todo momento. Las ideas producidas por su cerebro son la verdad, la razón pura no puede conocer nada. O sea, para Kant, simplemente las tres grandes ideas metafísicas, Dios, alma y el mundo, no son más que prejuicios en el orden de la razón especulativa, prejuicios en el orden de la razón. O sea, prejuicio de Dios, prejuicio de qué es el alma, prejuicio de qué es el mundo, no geográficamente, sino moralmente y filosóficamente, ¿sí? Dios está en el orden del podría ser una de estas cuestiones, como el alma y el mundo, Dios también entra en esa categoría. Dios existe porque es útil, dice Kant, ¿sí? Surge una tesis modernista de lo que es falso especulativamente, puede ser cierto en la práctica, ¿sí? Según San Pío X, al condenar el modernismo, ¿sí? Que lo vamos a ver también en la Pascendi Dominis y Gregis, no duda en echarle a Kant la culpa, el kantismo, la filosofía de Kant como el origen también de la herejía moderna, ¿sí? Es el teórico y príncipe del modernismo, dice el santo Papa Pío X, y sus discípulos, como vemos en estos tres o cuatro más,
no produjeron más que variaciones propias de el modelo de su maestro, ¿sí? Sus sucesores, Strauss en Sagradas Escrituras y Schleiermacher en Teología, no harán más que explotar la idea de su maestro, Kant. Para todos estos filósofos, la revelación es puro producto de la imaginación, ¿sí? La revelación divina, Dios no se reveló en las dos bases propias del catolicismo, en la Sagrada Escritura y en la tradición, sino esto es propio o puro producto de la imaginación de algunos curas, de algunos papas, del magisterio, y al final de cuentas del creyente, ¿sí? Semejantes principios nos dan la pauta de que estamos acá en el corazón del modernismo, ¿sí? Estamos hablando de los años 1750 aproximadamente. Este otro filósofo, Strauss, ¿sí? Con su obra La vida de Jesús, va directamente contra la vida de Cristo, ¿sí? El tema de fondo es aceptar a Cristo y a su iglesia negando la revelación divina. ¿Cómo se podía negar a Dios? ¿Cómo se podía negar que Dios habló durante la historia a los hombres? ¿Sí? Al mismo tiempo negar que Cristo, que Jesús es Cristo, sino más bien es la figura de un hombre pícaro, impostor, que hacía milagros naturalmente posibles, que tenía una obra y dejó un legado propio de un fraude mal disimulado, ¿sí? Escrito en los evangelios. La revelación total era un embuste, una mentira como tal, ¿sí? Entonces, este hombre, Strauss, se dedica a las escrituras, o sea, estratégicamente va a ir a destruir lo propio, a modernizar, a cambiar lo que se venía transmitiendo en cuanto a la escritura, ¿sí? Strauss, un alemán de 1808 y murió en el 74, es hijo de pastores también, protestante, fue alumno del otro filósofo, Schleiermacher, en la Universidad de Berlín, estudia a los primeros cristianos y había dividido a los primeros cristianos, como diciendo, los primeros cristianos, las comunidades de Pedro y Pablo, se dividieron en dos grupos y unos contrataban, digamos, combatían contra otros, ¿sí? Los petrinos, seguidores de Pedro, más bien judaizantes, propios de aquellos judíos que empezaban a ver al cristianismo como algo bueno, y por otro lado los que seguían a Pablo, que era el mundo gentil, ¿sí? Para este filósofo Strauss, los libros del Nuevo Testamento son puros papeles, manifiestos de estos grupos o de unos de otros, ¿sí? Todo debe evolucionar en un constante movimiento, en una evolución. Todas estas cuestiones históricas que pasaron entre Pedro y Pablo, o la vida de Jesús, y Jesús que no es Cristo, y Jesús que es un hombre pícaro, que sus evangelios fueron todas mentiras, o más bien escritos o panfletos de sus seguidores, y que sus seguidores estaban divididos en dos grupos, ¿sí? Entonces, todo esto va modernizándose. El otro filósofo que vemos es este, en la figura de Schleiermacher, de 1768 a 1834, ¿sí? Si Lutero encarnaba la ruptura con la Iglesia Católica, ¿sí? O más bien era conocido como el capellán del Renacimiento, este filósofo encarna la ruptura con el protestantismo luterano, directamente va contra Lutero, ¿sí? Convirtiéndose en un teólogo del modernismo en esos tiempos, ¿sí? Estamos diciendo el modernismo no tiene su origen en el Concilio Vaticano II ni en las prácticas modernas actuales, sino más bien viene desde un origen desde la época de Lutero, desde sus seguidores y filósofos propios que entre ellos mismos empezaron a separar y a criticar unos de otros. ¿Dónde está la sede de la religión? Va a proponer este filósofo, se pregunta, ¿sí? Brota de la conciencia, más que nada es un sentimiento. No es una creencia dogmática ni un código moral, sino un sentimiento de dependencia. Es la esencia de la piedad de la que son conscientes de depender de un gran todo, ¿sí? Un gran todo. Este concepto ya también tiene orígenes masónicos, ¿sí? El gran arquitecto o el gran todo, el gran diseñador.
¿sí? La religión pretende más que nada ser conciliadora, reconciliar a todas las creencias. Los ritos de la liturgia cristiana son simplemente símbolos propios de un área, de un sector. Dios se vuelve sensible a las experiencias del corazón. La Biblia, dice este filósofo, es una sumatoria de experiencias sentimentales que busca despertar estas experiencias sentimentales propias de las personas, ¿sí? Hegel, otro de estos, también dirá, si la religión se funda solo en el sentimiento, no tiene otra determinación que el sentimiento de pura dependencia. Y en ese caso, el mejor cristiano sería el perro, dice. El perro, pues lleva a él, este animal, dentro de sí mismo, en sumo grado, y vive admirablemente este sentimiento de dependencia de otro, ¿sí? O sea, miremos cómo van cada uno de estos, Hegel, Schleiermacher, Strauss, como vimos, se van separando o van cada uno por su lado respecto de los orígenes propios de la propuesta de Lutero, ¿sí? De sacar a Dios del medio, salirse de la iglesia, crear ellos su propia religión, su propia doctrina y sus propias filosofías, ¿sí? En una corriente modernista que van a modernizar. Dejemos de hablar de Cristo, dejemos de hablar de Jesús como hijo de Dios, dejemos de hablar de los evangelios que no han sido más que panfletos de dos grupos que se combatían entre ellos, los petrinos y los paulinos. Dejemos de hablar de la revelación y caigamos en un sentimentalismo propio de sacar la razón del medio y solamente quedarnos con una sensación sentimental, ¿sí? El modernismo como tal en el protestantismo. Y lo definimos con estas frases que están de este libro, ¿sí? Estamos compartiendo, se presenta como un sistema de pensamientos ignorantistas, egologista y revolucionista que profesa una filosofía sin ser y una revelación sin fundamento histórico, para concluir en una teología sin Dios, ¿sí? Propio de la reforma protestante, ¿sí? De las reformas o revoluciones posteriores de la francesa. En la protestante, como dijimos, sacábamos a la iglesia del medio. No es la iglesia la que me va a dictar la doctrina, ni la enseñanza, ni la moral, ni sus sacerdotes, ni mi forma de criar a mis hijos, ni mucho menos mi piedad. Saco a la iglesia del medio, el protestantismo. Pasamos el tiempo, viene la Revolución Francesa, saco a Dios del medio, ¿sí? Saqué la iglesia, me queda Dios. Bueno, saquemos a Dios del medio, sacamos todo lo que sea referente o haga reverencia a Dios, las iglesias, los monasterios, las vocaciones, las órdenes, sacamos a Dios de nuestras vidas, para llegar a 1917 con la revolución socialista o comunista y sus errores, como los combatía Nuestra Señora en Fátima a los tres pastorcitos, enseñándoles y mostrándoles el infierno directamente donde iban los herejes, donde van aquellos que no siguen a Cristo como camino, verdad y vida, y aquellos que no están en la iglesia, una santa católica y apostólica, y que fuera de ella no hay salvación. La revolución socialista o comunista, en el cual sacamos lo que queda, hemos sacado la iglesia, hemos sacado a Dios, sacamos por último al hombre, y como consecuencia en estos tiempos sacamos lo que queda del hombre, o sea, la familia. Muy bien, hasta aquí esta primera parte. En el próximo compartiremos lo que tiene que ver con, esto era el modernismo en el protestantismo, verlo como origen para llegar a los teólogos católicos, Teilhard de Jardín, Ratzinger, teólogo también, que participó Ratzinger como teólogo joven del Concilio Vaticano II, y vamos a ver qué tiene para decir este libro que estamos compartiendo, ¿sí? No saco estos conceptos ni de mi propia
pensamientos, sino desde este libro, que pueden adquirirlo, se llama Cien años de modernismo, genealogía del Concilio Vaticano II. O sea, no ver que el concilio fue la causa de la modernización de nuestra liturgia y de los cambios propios, que pueden verlos en nuestro canal de YouTube, en los videos del padre Fernando, para entender cómo el protestantismo con Bugnini, del cual haremos una clase particular, para conocer la figura de este protestante que con sus peritos protestantes fue llamado y inmerso en el núcleo de las reuniones propias del concilio para reformar, para modernizar, para abrir las puertas, como decía Juan 23, y que entre aire fresco a nuestra iglesia. Y que ya el mismo Papa, siendo Papa, Ratzinger dijo que quizás de esto no había sido algo bueno, o que había sido mal entendido, o que el aire fresco no era como tal. Bendito sea Dios y que podamos entender y conocer, no estamos haciendo nada más que conocer la historia y conocer los hechos, ¿sí? Y con esta propuesta y este pequeño canal es transmitir esto que compartimos entre todos y que sería bueno que tomen tiempo para poder leer esto en un código de reflexión y de pensamiento para conocer también los valores propios de nuestra fe y defender la tradición, ¿sí? Porque, como dice, no hay fe, no hay salvación fuera de la iglesia. Muchas veces nos cuesta hablar de la iglesia, hablar de las cosas de Dios, hablar de nuestra vida sacramental o del ir a la Eucaristía, por no quedar mal con el mundo y con mis amigos o compañeros y tal que están en el mundo, ¿sí? Y no estoy haciendo ahí una obra de caridad de ayudar a salir del error, del pecado y a buscar la salvación para esas almas, ¿sí? El deseo de santidad, como decía, se ha perdido, o más bien hoy no se promueve que una persona sea santa y que te dediques definitivamente a formarte y a vivir santamente. Eh, Vivir santamente en lo propio del estado de cada uno, de la vocación a la cual fue llamado, como profesional, como empleado, como padre de familia, como vecino, vivir santamente, buscar la santidad. Si no somos santos y si no buscamos la perfección, no podremos ir al cielo. Para ir al cielo y seguir a nuestro Señor debemos seguir ese camino de la pasión, muerte y resurrección, y eso es lo que nos sostiene en la fe, con lo cual el deseo de ser santo es algo naturalmente que debemos vivirlo. Es una lucha constante, obviamente es un combate cotidiano, pero es posible con la ayuda de los sacramentos, como lo hicieron nuestro modelo de santos, para seguir adelante, ¿sí? Muchas gracias. Voy a compartir una oración que es propicia para el momento sí, voy a cerrar esto, el momento de que uno recibe el sacramento, ¿sí? Recibe la comunión. Un segundo, voy a compartir la pantalla con este otro pequeño documento. Está por acá. Es una oración que tiene una indulgencia dada por el Papa hace unos años atrás y que habla de una oración propicia para rezar cuando recibimos el sacramento, ¿sí? Esta oración es el Anima Christi, el alma de Cristo. San Ignacio de Loyola habla de esta oración y anima a la gente a rezarla durante los ejercicios espirituales. De hecho, esta oración se considera una petición de redención a través de Cristo, al igual que las oraciones de la preciosa sangre de Jesús y aquellas referidas al Sagrado Corazón, ¿sí? Es devoción propia. A través de esta oración el cristiano puede unirse a Cristo mientras se purifica, fortalece y vive en él. Por lo tanto, se puede rezar después de la comunión eucarística, al igual que muchas otras oraciones tradicionales, ¿sí? Hoy quería compartirles esta oración, que es el alma de Cristo.
Acá tienen, y lo ven en la pantalla, este documento pequeñito también se lo compartiré. El texto en español y el texto en latín. Anima Christi, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo maligno, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Es profunda, es muy valiosa meditarla en cada renglón, ¿sí? Santifícame, lávame, embriágame, lávame, confórtame, óyeme, pedidos concretos a Cristo, ¿sí? La Iglesia Católica cuenta con gran riqueza en sus oraciones y devociones, y una de ellas es el paso del tiempo, es esta, justamente, el alma de Cristo. Es propicio para cada católico poder rezar esta oración, aprenderla de memoria y rezarla este, cada vez que recibimos a nuestro Señor, ¿sí? Cualquier fórmula piadosa legítimamente aprobada en la acción de gracias, a la comunión, por ejemplo, esta, el alma de Cristo, ¿sí? Tiene una indulgencia, ¿sí? El origen exacto de esta oración no se conoce, se cree que pudo ser compuesta por el siglo XIV o antes. Estamos hablando de una oración transmitida en la tradición, ¿sí? Pero su contenido nos recuerda la pasión de Jesucristo y busca la mayor unión con la divinidad del Hijo de Dios en su presencia real en la Eucaristía, ¿sí? El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, ahí en el Santísimo Sacramento. Entonces, esta oración, el alma de Cristo, el ánima Christi, no se limita a aceptar intelectualmente la naturaleza verdadera humana y verdaderamente divina de Cristo, como tantas veces hacemos nosotros, ¿sí? Como aceptar que Dios se hizo hombre, que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vivió como hombre, ¿sí? Sino que se detiene a contemplar y recrea en ella, disfruta de ella, la convierte en alimento espiritual. La humanidad de Cristo, con su cuerpo, sangre, alma, es nuestra salvación. Su pasión nos conforta, porque sin Él sufrimos, reinaremos con Él. Innumerables místicos nos recuerdan esto, este refugio en la llaga de Cristo, ¿sí? Sus heridas son las que nos han curado. Es una oración muy apropiada para después de comulgar o rezarla ante el Santísimo, cuando vamos a hacer una oración, un momento de adoración al Santísimo, que es un momento propicio que debemos agendar en nuestros días, así como visitamos a nuestros parientes, así como visitamos un amigo, así como hacemos un trámite en algún organismo, tomar una mañana, una tarde, para agendar una visita al Santísimo Sacramento. Un tiempo, 15, 20, 30 minutos, ahí arrodillados frente al Santísimo Sacramento, ¿sí? El cuerpo y la sangre de Cristo nos salvaron y nos siguen salvando, recibidos auténticamente de forma sacramental, como decía San Juan Crisóstomo. El ángel exterminador ve la sangre del cordero en la boca de los cristianos y pasa de largo sin tocarlos. El final de la oración es especialmente conmovedor. Quien la reza se muestra como un niño ante Cristo, consciente de que sin Él no podemos nada. Nuestra esperanza como cristianos es en Él, en nuestro Señor. En la hora de la muerte nos llame y nos mande a acercarnos para que podamos alabarlo y bendecirlo por siempre, por toda la eternidad. Así que, estimados hermanos, amigos, eh, vamos a algún momento de algún comentario, bienvenido sea, alguna queja para este servidor. Con gusto, con todo ánimo la recibimos. En los comentarios pusieron, agradezco, muchas gracias a usted, a Catalina. Sí, el documento lo voy a compartir si están en el grupo de Salve María o en el grupo de Dominus Vobiscum. Y si no, me escriben por WhatsApp, también se lo mando, pero con todo gusto. Eh, por último, quería compartirles esta oración, este,
y compartirla con sonido para que juntos la recemos como una oración final. Estamos llegando a los minutitos finales de este encuentro. Agradezco puedan seguir el próximo sábado, Dios mediante. ¿Sí? Vamos a conocer lo que habla el modernismo sobre los teólogos más contemporáneos a nosotros en estos tiempos, y muchas veces cómo estos teólogos también mantuvieron esta corriente modernizante, ¿sí? Y que nos hace solamente aprender, ¿sí? Aprender, conocer. Nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no conoce y mucho menos ama, por lo cual defender nuestra iglesia, defender nuestra tradición, defender nuestros propios elementos y doctrinas recibidos en la tradición católica, ¿sí? La vida sacramental, el deseo de santidad, el de promover a otros a dejar los mal caminos, a nosotros mismos tener una comunión frecuente, una adoración al Santísimo. Y esta oración tiene como objeto esto, ¿sí? Así que se las comparto, ojalá les sirva espiritualmente.